Es hermoso poder llegar a la casa de nuestro Dios y como hermanos juntos adorarle y bendecirle. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En la tarde de hoy, ¿verdad? Les voy a invitar a buscar en la palabra. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 9 específicamente. Y el título del mensaje es llamados a ser fieles. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y quiero repetir solamente la primera porción del texto. Fiel es Dios. ¿Cuántos lo creen? Ya yo terminé de predicar. Nada más con eso, que usted se lo pueda llevar para su casa, ese es el mensaje. Amén. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, porque tú eres bueno. No hay nadie como tú. Tu presencia, Señor, tu presencia nos rodea. Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, nos acoge. Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, nos hace sentir seguros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Yo te pido que seas tú glorificándote a través de este mensaje, Señor, que pongas la gracia en mis palabras y pongas corazones receptivos para recibir lo que tú tienes para tu pueblo hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos experimentado su fidelidad en nuestra vida. Nada más el hecho de que usted esté vivo y viva y de que usted esté aquí en este lugar, usted ha experimentado la fidelidad de Dios para con su vida. Le servimos a un Dios fiel, a un Dios que es poderoso, a un Dios que es misericordioso. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la definición de esta palabra, ¿verdad? Pero una persona que es fiel es una persona que es digna de confianza. Es una persona que es leal, es una persona que es constante y es una persona que es firme, que mantiene su palabra, que mantiene el compromiso incluso en los momentos más difíciles. Dios cumple con todo esto. Él es leal, Él cumple con su palabra, Él es firme, Él es constante, Él es fiel. Dios es fiel y Él muestra su fidelidad en su carácter. Porque la fidelidad de Dios es un atributo de su persona. Es un atributo de su carácter. Dice en Deuteronomio 7:9, Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios se mantiene fiel y guarda el pacto que Él ha hecho para con aquellos que han puesto su confianza en Él y viven amándoles. Dios no cambia. Dios no cambia de parecer. Lo que te dijo ayer es lo que te sigue diciendo hoy y lo que te seguirá diciendo mañana, porque su palabra es garantía de su cumplimiento, porque Él es fiel. Todo lo que hace, Él lo hace en fidelidad. Todo lo que Él hace para con tu vida, Él lo hace en fidelidad. Mire lo que dice el Salmo 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Él hace a tu favor, Él lo hace con fidelidad, con seguridad, con lealtad. Él no lo hace con sombra de variación, no. Él lo hace con fidelidad. ¿Y cuál es la garantía? Él mismo. ¿Cuál es la garantía? Su misma palabra, porque Él lo ha dicho, porque ha salido de su boca, porque su carácter es ser fiel. Él no puede cambiar. Dice
Dice en segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. Mire, usted puede estar seguro que la fidelidad de Dios va a estar rodeándolo para evitar que usted entre en situaciones que lo vayan a destruir. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque así es Él. Así es Él. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos somos ambivalentes. Los seres humanos somos emocionales. Tal vez en un momento dado podemos dar nuestra palabra y decirnos, yo voy a hacer esto, pero al otro día tal vez no tengo el pico emocional que tuve el día anterior, tal vez me siento mal, tal vez no pensé cuando abrí la boca y voy a cambiar. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es fiel. Y porque Él es fiel, Él te fortalece. Porque Él es fiel, esa situación por la que estás pasando o por la que pasaste ya, pudiste ver su fortaleza. Porque Él te protege del mal. Él está ahí, no te deja caer. Él está sosteniéndote, Él está guardándote. La fidelidad de Dios nos muestra su amor y su favor continuamente. Y su fidelidad no nos permite caer en tentación. No permite que lleguen a nuestra vida tentaciones de las cuales nosotros no podamos soportarlas. Dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, en primer lugar, toda tentación que viene a nuestra vida viene por nuestros deseos humanos. Viene por nuestra concupiscencia. Dios no manda tentación. Dios no manda la tentación. Vamos a ser tentados por el mero hecho de estar vivos. Vamos a ser tentados por el mero hecho de tener una carne, porque nuestra carne siempre va a buscar los deseos que le satisfagan y normalmente esos deseos no están alineados con Dios. Por lo tanto, por estar en este mundo, por ser un ser humano, vamos a ser tentados. Los que se convirtieron no, sí, también. Todos vamos a ser tentados. Los apóstoles no, sí, también. Los profetas también. Los evangelistas también. Los pastores también. Todos vamos a ser tentados. Pero dice la palabra, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, es un hecho que vamos a ser tentados. Es un hecho que vamos a pasar situaciones en donde vamos a temblar. Porque la carne va a querer tirar para donde usted sabe. Pero dice la palabra que Dios es fiel para con nosotros en el momento de la tentación. Y que su fidelidad nos va a ayudar a soportar la prueba, la tentación, porque prueba y tentación no es lo mismo, y no va a permitir que la tentación nosotros no la podamos resistir. Así que a veces decimos, no pude aguantar la tentación y caí. No, cediste voluntariamente a la tentación, porque la palabra me dice que Dios es fiel para ayudarnos a resistir la tentación. Pero si yo me meto voluntariamente, ahí no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Dios prometió ser fiel en medio de la tentación, no dejándonos entrar a tentaciones que nosotros no podamos resistir. Así que la tentación por la que tal vez estás pasando ahora mismo, vas a poder resistirla en Dios. Vas a poder resistirla. Si no la has podido resistir, es que estás fuera de Dios. Si te está temblando el pulso al grado de que caes una y otra vez, tienes que ir a la fuente de la fidelidad. Porque si la fidelidad se manifiesta en tu vida, vas a poder resistir la tentación. Quiero que usted entienda, todos vamos a ser tentados. El problema no es la tentación. El problema es que dónde yo decido enfrentar la tentación. ¿Con quién yo decido? Porque dice la palabra que Él es fiel. Dios es fiel. ¿Para qué?
¿Para darme cosas bonitas? Pues sí, puede ser que sí, pero también para ayudarme en los momentos feos. Para ayudarme también en los momentos donde mi carne está temblando. Dice, si no quedará también juntamente con la tentación, te va a dar la salida. Mire qué Dios poderoso nosotros tenemos para que podáis soportar. Vas a poder soportarla. La fidelidad es un atributo divino y significa que Dios es inmutable. Inmutable es que nada lo mueve. Nada mueve a Dios de su palabra. Nada mueve a Dios de lo que Él ha dicho. Él es inmutable, Él es verdadero y cumple cada una de las promesas que nos ha hecho. Usted dirá, bueno, tal vez eso es lo que usted dice, pastora, pero a mí me ha hecho promesas y no me las ha cumplido. Tal vez puede ser por 3 razones. Número 1, no ha llegado el tiempo de cumplimiento. Número 2, puede ser que esa promesa sea condicionada y tú no has hecho tu parte. Y número 3, lo más seguro, Dios no te la hizo. Te la hizo un hombre. Si Dios no te la hizo, Él no tiene la responsabilidad ni la obligación de cumplírtela. Si Él te la hizo, Él te la va a cumplir. Y si es condicionada, Él te la va a cumplir si tú haces lo que te toca a ti. Dice el Salmo 89:8, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. O sea, en Dios no hay nada que no sea fiel. Él es fiel, ese es su carácter, ese es su atributo. Eso no es una vestimenta que Él se pone y se quita cuando Él quiera o que lo aplica con unos y con los otros no. No, Él es así. Él es completamente fiel. Dios es fiel porque su naturaleza es inmutable y su carácter es incondicional. Dice en 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Escuche bien. Palabra fiel es esta. Fiel. ¿Por qué fiel la palabra? Porque salió ¿de quién? Del fiel. Así que cada palabra que sale del fiel es fiel, carga sus atributos. Si somos muertos en Él, con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida. Todos hemos fallado. Y les tengo noticias, probablemente en el futuro va a fallar de nuevo. Pero nuestra fidelidad puede quebrarse en algún momento dado, pero la de Dios nunca. La de Dios nunca se va a quebrar. Dios es fiel no porque nosotros seamos fieles. No es porque nosotros seamos fieles con Él. Dice, no, esta es fiel a mí, yo voy a ser fiel a ella. No. Este atributo de Dios se manifiesta aunque yo no sea fiel. Qué poderoso es. Él es fiel con nosotros, no porque nosotros lo seamos, sino porque Él es así. Esa es su naturaleza. Y la fidelidad de Dios no está condicionada a nuestra fidelidad. Sin embargo, yo estaba leyendo, ¿verdad? Cuando estaba preparándome para la predicación, me di cuenta que la palabra habla acerca, incluso en el verso que acabamos de leer, que dice, si le negamos, Él también nos va a negar. Pero si nosotros somos infieles, Él va a permanecer fiel. Entonces, me surgió la pregunta que le hice a Dios. Señor, ¿por qué cuando te negamos, te negamos, tú nos negues? Cuando nosotros somos infieles, tú eres fiel. Y, ¿verdad? Me sorprendió lo que el Espíritu Santo me hizo entender,
Y él me dice, el perdón y el negar revela una condición del corazón. Pero la fidelidad no depende de la condición del corazón del hombre, depende de mis atributos. Por lo tanto, aunque me sean infiel, mi naturaleza es que yo voy a permanecer fiel. Voy a permanecer fiel. La fidelidad depende de Él, de quién es Él, y no de la posición de mi corazón. Por eso dice que no puede negarse a sí mismo. Lo que acabamos de leer dice, si yo soy infiel a Él, Él permanece fiel por una razón. Porque si Él es fiel, se estaría negando a sí mismo, estaría negando su naturaleza. Así que Él dice, tú eres infiel, yo voy a permanecer fiel porque yo no me puedo negar a lo que yo soy. Yo voy a ser fiel porque yo soy inmutable. Esa es mi naturaleza. Así que Dios es fiel, pero no actúa por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él es. Dice en Mateo 6, capítulo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿no perdonará también vuestro Padre Celestial? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón de Dios es infinito y su misericordia es grande. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Pero la Biblia me enseña que nuestra falta de perdón hacia los otros demuestra una condición de nuestro corazón que impide recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios está disponible para todos, pero debemos tomarlo a través del arrepentimiento. Y como fruto de ese arrepentimiento, nosotros perdonamos a quien nos haya ofendido. El perdón está disponible para todos, pero está condicionado. Está condicionado a si nosotros perdonamos a los demás. Dios nos niega si le negamos. Dios no nos perdona si no perdonamos. Pero la palabra dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Eso es poderoso, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Dios no puede actuar de otra manera. Dios no puede actuar de otra manera porque ese es su carácter. Ese es quien es Él. Él es amor, Él es fidelidad, Él es santidad. Y su fidelidad no depende de nuestras acciones. Puedo hacer lo que sea y Él va a permanecer fiel insistiendo. Fiel en lo que Él habló sobre mi vida. Fiel en lo que Él escribió en ese libro cuando mi embrión vieron sus ojos. Fiel persiguiéndome con su amor, como dice la canción, imprudente. Va a seguir y va a seguir porque Él permanece fiel. Y la fidelidad de Dios es su naturaleza. Así que todos sabemos que tenemos un Dios fiel. Y yo creo que todos los que estamos aquí, no sé cuántos pueden decir amén, han experimentado esa fidelidad en su vida. Han experimentado esa fidelidad en su familia, en sus hijos, en todo lo que son. Todos los hemos experimentado. Y no hay duda alguna de que Él es fiel. No hay duda alguna porque diariamente Él muestra su fidelidad para con nosotros. Pero hay algo importante. Si Dios es fiel, yo también debo serlo. Somos llamados a vivir fieles. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un Dios fiel. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos a una nueva naturaleza. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces. La vieja manera de vivir, ¿verdad? Muere y ahora yo tengo una nueva naturaleza. Y ahora yo tengo que aprender a vivir de acuerdo con esa nueva naturaleza, porque soy una bebé espiritual. Cuando nazco de nuevo, soy una bebé espiritual. Así que toda nuestra vida está aprendiendo a hacer vida.
yo tengo que aprender ahora a hablar como una hija de Dios, porque antes hablaba como otra cosa. Se me salían muchas cosas, ofendía fácilmente y eso está tan metido en mí que ahora yo tengo que aprender porque no sé a vivir como mi nueva naturaleza. Tengo que aprender a llevar relaciones, tengo que aprender a comportarme. Todo cambia y es un proceso. Pero Dios ha prometido que Cristo mismo dentro de nosotros, porque cuando venimos a Él y le recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el Espíritu del Hijo, y el Espíritu del Hijo me ayuda a vivir, a cómo vivir esa nueva vida. Por lo tanto, no estoy sola para volver a cometer los mismos errores, no estoy sola para hablar de la misma manera, no, hay alguien en mí que me va a ayudar y me va a enseñar a vivir como yo debo de vivir, de acuerdo a un hijo de Dios, de acuerdo al Hijo de Dios perfecto, porque el Hijo de Dios perfecto está dentro de mí. Así que cuando aceptamos a Jesús, Él viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora tenemos la capacidad de que todos los atributos de Cristo, las virtudes y el carácter pueden ser manifestados en mi vida conforme nosotros nos rendimos. Conforme yo me voy rindiendo, yo voy madurando, yo voy siendo conformada, yo voy tomando forma de aquel que me posee, que es Cristo Jesús. Así que mi manera de hablar tiene que ir pareciéndose a aquel que está dentro de mí. Mi manera de reaccionar tiene que ir pareciéndose a aquel que está dentro de mí. Y todos sabemos que no es de la noche a la mañana, no es que venimos al altar y ya cuando salimos todo está listo. Hay casos que Dios hace un trabajo extraordinario, pero siempre hay asuntos en nuestra vida que tenemos que ir rindiéndolos poco a poco para que en el proceso seamos conformados. Así que vamos siendo formados a la imagen de Cristo y las virtudes, las posibilidades y su carácter se va manifestando en nuestras vidas y nosotros dándolo a conocer a través del fruto. El fruto del Espíritu. Cristo cargó todos los atributos del Padre cuando anduvo en la tierra. Y todas las virtudes fueron manifestadas mientras Él estuvo aquí. Siendo hombre, Él manifestó todas las virtudes, el fruto, el carácter, el poder, todo lo manifestó. Y si hay algo que Cristo manifestó de forma sobrenatural, fue su fidelidad. Él mostró una fidelidad al Padre radical. Él fue fiel y Él fue justo. Por tanto, si Cristo fue fiel y si Cristo fue justo y Cristo vive en mí, una vez yo le recibí como mi Salvador y me arrepentí, nací de nuevo y Él vive a través de mí, pues entonces yo también puedo ser fiel. Que a veces pensamos que la fidelidad es un concepto que no se puede cumplir del todo. Que tal vez tú dices, bueno, yo trato de ser fiel en lo que yo pueda, pero es imposible ser completamente fiel. Y te puedo decir que estoy de acuerdo contigo. Tal vez en tus propias fuerzas no puedes ser fiel, pero en Cristo, dentro de Cristo, tú sí vas a poder ser fiel. Cuando una persona carga a Cristo dentro de sí, ser fiel no es una opción, es una demanda del Padre hacia nosotros. Quiero que entiendan esto, porque ya escuchamos que nuestro Dios es fiel. Lo escuchamos, lo entendimos
y también lo hemos experimentado en nuestra vida. Ahora Dios nos está diciendo, ok, yo soy fiel, yo soy tu Dios, ahora yo demando que tú seas fiel también. Todo lo que Dios demanda que nosotros hagamos, Él lo demanda porque sabe que lo podemos cumplir en Cristo. Él nunca nos pide nada que nosotros no podamos cumplir en Cristo. Así que Dios no nos está dando la opción de ser fieles. Dios nos está pidiendo como requisito de todo un hijo de Dios, de todos los hijos de Dios, que nosotros tenemos que ser fieles. ¿Por qué? Porque Él sabe que en Cristo lo podemos hacer. ¿Y por qué Él lo sabe? Porque Cristo lo logró y Cristo está en nosotros. Y si Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros también lo podemos hacer. Dice en 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esos somos nosotros, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, aquí viene el requisito. Si tú dices ser un servidor de Cristo y un administrador de sus secretos, de sus verdades, que Él quiere revelarle a los demás a través de ti, este es el requisito. Se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. No hay forma de servirle a nuestro Dios si no somos fieles. Es un requisito de todo hijo de Dios. Miren lo que dice en Apocalipsis 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo aquellos que son fieles, Dios le va a dar la corona de la vida porque vencieron. De hecho, en la iglesia primitiva se le conocía, y aún ahora se le conocía a los hijos de Dios, a los cristianos, le llamaban los fieles, porque eso era un atributo distintivo de un hijo de Dios, el que seamos fieles. Dios nos exige fidelidad, porque Él sabe que podemos ser fieles en Cristo si permanecemos en Él. Como dice la palabra, si permanecen en mí, todo lo pueden hacer, porque fuera de mí nada pueden hacer. Y la palabra nada viene de la raíz etimológica nada. Nada significa nada. Nada podemos hacer fuera de Dios. Filipenses capítulo 2, 8 dice, y estando en la condición de hombre, esto es Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay mayor muestra de fidelidad que lo que Cristo hizo. Dice que se humilló que fue obediente hasta la muerte. O sea, fue fiel hasta la muerte. En Él no hubo sombra de variación en ningún momento. Él vino a algo y fue fiel a lo que el Padre le pidió. La fidelidad de Cristo fue radical. Fue radical hasta la muerte. Esa es la clase de fidelidad que Dios nos pide y sabe que en Cristo la podemos vivir. La fidelidad a Dios te hace radical para Él. No hay forma de servirle a Dios de la manera adecuada si nosotros no somos fieles a Dios. Y no hay forma de serle fieles a Dios si no consideramos al Espíritu Santo, si no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para hacerlo. Nuestra fidelidad va a ser probada. Va a ser probada continuamente. El mundo te va a empujar a probar tu fidelidad donde menos tú lo pienses. En las planillas. Tal vez cuando vayamos a pedir alguna ayuda del gobierno. Cuando te pare el guardia a darte un ticket. Que empieza el porfiado, no, muéstrame el radar, a ver si yo iba a esa velocidad o no. Tu fidelidad va a ser probada en tus actos,
Porque no es solo la intención de ser fiel. Todos tenemos la intención de ser fiel. Todos queremos ser fiel. Es poder vivirla y manifestarla. Para tener la intención de ser fiel, no necesitamos al Espíritu Santo, porque en un arrebato de emoción podemos decir, yo quiero ser fiel. Pero para vivirla, sostenerla y manifestarla, lo necesitamos a Él. Necesitamos al Espíritu Santo en todo momento, porque mis actos revelan a quién le soy fiel. No es solo lo que tú digas. Podemos decir muchas cosas con nuestra boca, decir muchas cosas con nuestras palabras, llegar a un lugar y decir 20 cosas que demuestran la fidelidad de nosotros a Dios. Pero no son las palabras lo que los demuestran, son las palabras alineadas a nuestros hechos. Nuestros hechos revelan a quién yo le voy a ser fiel, a quién yo le soy fiel. Son mis hechos, aquello que yo no puedo muchas veces dominar. A veces, tal vez nosotros en la mejor de las situaciones podemos manejar nuestro vocabulario, saber qué vamos a decir, pero nuestras acciones no siempre las podemos ensayar. Nuestras acciones no siempre podemos encajarla de la mejor forma. Nuestros gestos no siempre podemos encajarlos de la mejor forma. Podemos mantener una apariencia de piedad en nuestra cara, pero te va a temblar el labio. Te va a temblar la mano. Algo se va a reflejar. Y por eso en Mateo 26:34 dice lo siguiente. Jesús le dijo, mire, el mejor ejemplo de esto es lo que sucedió con Pedro. Antes de ser entregado, Jesús habló con los discípulos y le dijo a Pedro, Pedro, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba proclamando una fidelidad de palabras. Y yo no dudo que la intención de Pedro, dije Pablo ahorita, Pedro, que la intención de Pedro era real. Que él realmente no quería negar a Jesús. Realmente, esas palabras, Pedro no estaba mintiéndole a Jesús. Era lo que sentía, fue el asalto emocional de lo que él sentía en ese momento. Lo expresó y dijo, no, y fue al extremo, porque cuando nos dan esos picos emocionales, vamos a los extremos más tremendos. No, aunque me toque morir por ti, yo no te voy a negar nunca. Pedro tenía la intención de serle fiel a Dios en el corazón, pero no podía ser fiel en sus fuerzas. Y ese es el error que muchas veces nosotros tenemos. No podemos ser fieles en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer. Cristo dependía directamente del Padre, por eso la vida de Cristo estaba rodeada de oración continuamente, porque Él sabía que estaba en una carne que era débil como la tuya y como la mía. Dice la palabra que también fue tentado en todo. Él tenía y necesitaba que el Padre lo sostuviera en medio del proceso que estaba viviendo aquí en la tierra. Y cómo tú y yo vamos a pretender serle fiel a Dios por nuestras propias fuerzas, no es negocio. Por eso una y otra vez hemos intentado y no hemos podido, hemos intentado y no hemos podido y terminamos frustrados. Y en el peor de los casos terminamos alejados de Dios. Porque pensamos que es demasiado difícil. Y sí, servirle a Dios no es fácil. Pero Él nunca pensó que la iglesia, que sus hijos le sirvieran solos. Por eso dijo, quédense, vayan allá. O sea, les conviene que yo me vaya, quédense quietecitos, porque vendrá el Consolador.
Él va a estar con ustedes, les recordará todas las cosas, les va a ayudar, porque yo sé que ustedes son débiles, pero Él los va a hacer fuertes, porque Él es Él mismo, Cristo mismo. Así que Pedro tenía la intención de serle fiel a Dios. Lo expresó con sus palabras. Pero 2 o 3 versículos abajo, 2 o 3 horitas después, pasó lo siguiente. Y todos lo conocemos en Mateo 26, 73, 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir. Sí, el Pedro que dijo que iba a dar la vida. Y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. 2 puntos drásticos. Un pico de emoción donde estabas dispuesto a dar tu vida, su vida por Dios, y un pico de emoción al otro extremo donde el temor te embargó y le dijiste: no, yo no conozco a ese hombre. El problema no son los picos de emociones. Yo no estoy aquí para juzgar a Pedro, porque todos hemos estado en su situación. Todos hemos sido Pedro en algún momento dado. Así que no estamos aquí para juzgarlo. Estamos aquí para ver qué podemos aprender de él. Y de las cosas que podemos aprender de él es que en nuestras fuerzas nos va a pasar lo mismo. Cuando intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, por nuestras emociones, no importa cuál sea el escenario en el que tú estés, te va a pasar lo mismo. No le vas a ser fiel a Dios. Vas a serle fiel a otras cosas, pero no le vas a ser fiel a Dios. Y hoy te está diciendo Dios: te estoy llamando a ser fiel, pero sé que es difícil en tus fuerzas, es en las mías. Yo te voy a ayudar, porque es un requisito para todo hijo. Es un requisito para vencer. Mi fidelidad está ligada a descubrir a una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Y que esa persona me posea. Cristo mismo a través de su Espíritu Santo. Es Cristo, es por Cristo y es a través de Cristo como yo puedo mantenerme fiel. No hay otra manera. Es su Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a producir esa fidelidad radical. Y mira que en este tiempo la necesitamos. Fidelidad radical. Porque vamos a ser señalados, vamos a ser criticados. No importa lo que usted haga, usted va a ser criticado. Y usted va a ser señalado. Ahora, tiene que ver cómo usted va a reaccionar a eso. Y lo que va a diferenciar su reacción es quién lo está poseyendo a usted. Que va a dar el fruto de fidelidad o va a dar fruto de infidelidad si no es el Espíritu quien lo posee, si es en sus fuerzas. Podemos tener la mejor intención de ser fieles. Pedro tuvo la mejor intención de ser fiel. Lo que él le dijo a Jesús era real, él estaba dispuesto en ese momento. Pero en nuestras fuerzas no vamos a poder, en algún momento vamos a quebrarnos porque somos seres humanos, los seres humanos somos así. Por eso dependemos del Espíritu Santo. Por esta razón vemos a un Pedro que en un momento dado que acabamos de leer negó a Jesús porque lo hizo en sus fuerzas, pero cuando vamos al libro de los Hechos vemos a un Pedro totalmente diferente. En el libro de los Hechos, después que Pedro fue investido por el Paracleto, por nuestro ayudador, por nuestro consolador, por nuestro amigo, él no fue el mismo. Aquel Pedro que se amedrentó porque una mujer le dijo: yo te conozco, tú andabas con él, es el mismo Pedro que lo llevaron frente a las autoridades supremas de su época, que fue encarcelado, que fue latigado, y es el mismo Pedro que a pesar de todo eso salía gozoso porque Dios lo encontró digno de padecer por él. La fidelidad no la produce el hombre,
La fidelidad es el resultado de una persona dentro de ti. El Pedro de Mateo no es el mismo Pedro de Hechos, porque ahora tiene adentro aquel que lo hace fuerte. Amén. Dice en Hechos 4, 18, 20, y llamándolos, refiriéndose a Pedro y a Juan, y llamándonos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los llamaron y le dijeron, tienen prohibido hablar de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Al principio se amedrentó con una mujer y ahora está frente a gente, ¿verdad? Autoridades de aquel tiempo y le dijo, pues ustedes juzguen si es mejor obedecerlos a ustedes a Dios. Y él dice, él mismo se contestó, yo no puedo dejar de hablar de lo que yo he visto y de lo que yo he sentido. Eso lo produce, ese tipo de fidelidad radical que no deja que mis rodillas se doblen, lo produce el Espíritu Santo de Dios. Pedro fue confrontado y no tenía miedo en hablar y en manifestar a Cristo. Vivía una fidelidad radical y eventualmente Pedro fue muerto a causa de su fidelidad a Cristo. No le importó que su fidelidad le llevara a la muerte. Pero miren, esto solo lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce eso en nosotros. Se va a manifestar como un carácter. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la fidelidad no va a ser solo emociones y vas a soltar palabras no. Va a ser tu carácter. La fidelidad va a ser tu carácter porque es el carácter de Dios. Y quien lo produce es quien está dentro de ti, el Espíritu Santo de Dios. Va a ser tu carácter estable, tu carácter constante, tu carácter osado, tu carácter valiente y entregado totalmente a Dios, reflejando la naturaleza del que está dentro de ti, el Espíritu Santo de Dios. La valentía y la fidelidad nacen de la llenura del Espíritu Santo. No hay otra forma de ser fiel. No hay otra forma de ser valientes en Dios, sino es a través del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos está llamando a vivir una vida en fidelidad a Él. ¿Me escuchó, iglesia? Dios nos está llamando a vivir una vida en fidelidad a Él. Aunque esa fidelidad le parezca locura al mundo. Porque tu fidelidad radical le va a parecer locura al mundo. Y la palabra lo dice, el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Así que hoy Dios nos enseña 3 cosas y hoy terminé tempranito. Dios es fiel. Dios es fiel. Él nos está pidiendo que nosotros seamos fieles. Y solo en Cristo y a través del Espíritu Santo es que podemos vivir una fidelidad verdadera. Yo quiero que usted recuerde esas 3 cosas. De nada vale que yo hable 1 hora y media y usted recuerde nada del mensaje. Pero si usted recuerda esas 3 cosas, Dios es fiel. Dios está demandando de nosotros que seamos fieles. Y número 3, no puedes ser fiel en tus propias fuerzas. Es a través de una relación con el Espíritu Santo. Yo les voy a invitar a que estén de pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque continuamente tú nos consideras. Consideras a tus hijos. Consideras a tu iglesia.
consideras a los que salvaste, a los que separaste. Gracias, 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 gracias por tu palabra. Ayúdanos a responderte. Ayúdanos a responderte con la acción correcta, que es ir a nuestro amigo, el Espíritu Santo, para que sea Él en nosotros y podamos manifestar una fidelidad radical. Que a través de nuestra fidelidad nosotros podamos dar testimonio aún a aquellas personas que no te conocen, y que puedan ser atraídos, Espíritu Santo, por tu misma presencia en nuestras vidas. Ayúdanos en este tiempo a darte una respuesta continua, Espíritu Santo, una respuesta continua de rendición y de permanecer rendidos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a tener un momento de adoración. Y si mientras estamos adorando hay alguien que quiera rendir su vida a Dios, mientras hacía este mensaje, yo sentía que habían vidas que en un momento dado habían entregado su vida a Dios, pero tratando de llevar una vida a Dios en sus fuerzas, le fallaron, cometieron errores y se sintieron tan lejos de Dios que decidieron tirar la toalla pensando lo que típicamente piensa la gente. Yo no voy a ser un hipócrita. Yo no voy a estar adentro, voy a estar afuera. Yo no voy a estar haciendo esto y haciéndome como si fuese cristiano. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tienes un mal concepto de lo que es la palabra hipócrita. Porque la palabra hipócrita es la persona que aparenta ser algo cuando no lo es. Y muchas veces nosotros aparentamos no necesitar a Dios cuando lo necesitamos. Así que hoy el altar está abierto. No seas tan duro contigo mismo. Dios te está diciendo, tal vez me fuiste infiel, tal vez fallaste. Yo lo sé, pero quiero que sepas que yo permanezco fiel a tu vida. Quiero que sepas que todo lo que te hablé todavía lo pienso de ti. Todavía quiero cumplirlo. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Él está aquí y tú estás aquí. Y eso significa que Él está dándote una nueva oportunidad. No porque Él crea que tú lo vas a hacer a la perfección. No, Él sabe que tal vez vas a volver a fallarle. Pero Él te está diciendo, yo voy a permanecer fiel, pero te voy a ayudar. Aún en los momentos donde tú creas que no puedes. Así que el altar está abierto. El altar está abierto y aquí hay un Padre esperándote con los brazos abiertos para amarte. Así que si tú deseas pasar al altar o deseas quedarte ahí, puedes levantar tus manos. Puedes levantar tus manos y si deseas recibir a ese Padre que es fiel, ese Padre que lo que quiere es bien para tu vida, puedes levantar tus manos. Aquí está Dios. Aleluya.